Mari compuche, incheta María Mare Piñentati, Camelenta Fishkemenuco, Warriamau, incheta Universidad Nacional del Comahue, Caconicet Meu Cuzauquen, Wal Mapumeu Yegrun, Welu, Faula Wepetukin Mapuzuun, Mañum Yuwin Tamun Alcutumufiel. Bueno, esta grabación es parte de una actividad en el marco del seminario Ual Mapuche Kimun Cañi Kufique Gucham, Conocimiento, Historia, Lengua y Territorio, una perspectiva mapuche, dictado por Angélica Cano, Pedro Carimán y Pablo Escatiza en la Universidad Nacional del Comahue. Y corresponde esta actividad a la tercera unidad del programa. De lo que voy a hablar desde mi mirada como lingüista es cómo podemos mirar las lenguas, cómo se miran y algunas implicancias de estas miradas. Bien, entonces, como punto de partida me gustaría recuperar 4 cuestiones que sabemos sobre las lenguas. Voy a hablar de lenguas entre comillas, lo van a ver en la presentación entre comillas, después voy a aclarar por qué. Pero bueno, hay 4 aspectos que conocemos o sabemos sobre las lenguas de manera bastante compartida independientemente del enfoque teórico en el que nos posicionemos. La primera es que todas las lenguas emplean secuencias de sonidos o señas para materializar esa información que entendemos o llamamos significado, ¿sí? Esto de que se externalizan las lenguas de alguna manera a través de sonidos en las lenguas orales o por señas en las lenguas de señas. Por otro lado, esa secuencia continua de sonidos y señas adentro de esas secuencias podemos identificar unidades menores que quizás no tienen significado, como podrían ser los sonidos k, n, o, pero que se repiten y se combinan en diferentes contextos formando unidades que sí tienen significado, como si pensamos en estos mismos sonidos, podremos armar con, no, cono, coco, nono, ¿sí? Eso es algo que también sabemos sobre las lenguas, que hay unidades mínimas sin significado que se combinan para formar unidades con significado que a su vez se siguen combinando, ¿sí? Otra cosa que sabemos es que las opciones de combinación que ofrecen las distintas lenguas permiten formar palabras nuevas, frases nuevas, cosas que quizás nunca hemos escuchado, es decir, todo lo que llamamos la creatividad del lenguaje se puede explicar a través de estas opciones de combinación, pero al mismo tiempo es posible identificar que hay patrones recurrentes, que hay reglas de combinación. No es que pasa cualquier cosa, sino que subyacen a esas combinaciones algunas reglas. Algunas están descubiertas y otras estamos en proceso de descubrirlas. Pero hay una clara intuición de que parece haber reglas atrás de eso. Y por otro lado, otro aspecto de lo que sabemos sobre las lenguas es que las lenguas o las variedades, ¿sí? de una lengua son evidentes, ¿sí? Es evidente cuando, o sea, de hecho, nos ponemos a hablar con otra persona inmediatamente identificamos diferencias en la forma de hablar. ¿Sí? Más aún si pensamos que estamos hablando con alguien que tiene un sistema lingüístico muy distinto al nuestro, pongámosle que habla inglés, francés, mapudungun. Entonces, lo interesante es que más allá de esta diferencia variacional evidente, que es obvia, no hace falta estudiar lingüística para percibirla, eso no impide, y esto sí es lo interesante, y para esto sí hay que estudiar lingüística, que cualquier lengua, cualquier variedad pueda ser aprendida, adquirida por un individuo de la especie humana. Es decir, las investigaciones en lingüística han mostrado que hay algunas explicaciones, ¿sí? que nos permitirían entender por qué cualquier individuo de la especie humana, en contexto X, puede adquirir un sistema lingüístico, el que sea. ¿Sí? No hay un impedimento, y esto no sucede con especies no humanas. Bien, entonces, a partir de esto que sabemos sobre las lenguas,
En los distintos recorridos vinculados, o sea, que implican algún tipo de reflexión metalingüística sobre las lenguas, justamente, tenemos distintas perspectivas o podemos identificar diferentes maneras, ¿sí? Y hay algunas que predominan más que otras. Entonces, quizás las más predominantes, al menos en los recorridos de la escolarización, que propone la escolarización, son la que se conoce como la perspectiva normativista, ¿sí? Esta perspectiva normativista apunta a identificar un modelo, ¿sí? Que es lo que llama, o se etiqueta como lengua estándar, y evalúa las emisiones lingüísticas de los hablantes en función de ese modelo, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar como expresiones del tipo esto está bien, esto está mal, esto es correcto, esto es incorrecto, porque siempre está mirando o pensando bajo un parámetro que es lo que se reconoce como lengua estándar. Si pensamos en el caso del español, bueno, en la representación de esa lengua estándar figura en, por ejemplo, diccionarios, gramáticas, etcétera. Bien, con todas estas manuales de recomendaciones, etc. Bien, entonces, por ejemplo, para ver un ejemplo concreto de esto, ¿sí? Dentro de lo que sería el modelo estándar, la expresión que se acepta para identificar posición de lugar es delante de mí, detrás de vos o detrás de ti, y lo que se considera como forma incorrecta son las expresiones delante mío, detrás tuyo. ¿Sí? Que los hablantes decimos todo el tiempo, ¿sí? Sobre todo en las variedades del español de Latinoamérica, son las frecuentes, ¿sí? Pero son las que, desde una perspectiva normativista, se alejan de ese modelo. ¿Bien? Básicamente expresan lo mismo, no es que haya una diferencia entre uno y otro, sino que están expresando lo mismo, la posición del hablante o del oyente con respecto a un lugar. Bien, entonces, por ejemplo, un ejemplo claro en este sentido, de tipo de expresiones que encontramos, este es un clásico de Fernando Lázaro Carreter, que era un académico de la Real Academia Española y tenía una columna que se llamaba El dardo en la palabra, y tenía expresiones de este tipo en esa columna en la que describía distintos usos del lenguaje. Entonces, en una parte dice algo como no ya de la plebe, sino del mismo lumpen lingüístico, ha salido el hoy triunfal delante mío o detrás suyo, ¿sí? Entonces, claramente hay una mirada que sanciona ciertas formas, que las califica como incorrectas, pero son todas formas que emitimos los hablantes, producimos los hablantes. Otro ejemplo es, por ejemplo, en este contraste entre viste, dijiste, ¿sí? Como considerada dentro del modelo estándar, y sabemos, escuchamos un montón de hablantes que expresan esta información con las estructuras vistes, dijiste, ¿sí? Entonces, eso también se considera incorrecto. Y lo que me parecía interesante traer a colación acá es que la mirada normativista está extendidísima, ¿sí? En cada uno de nosotros, porque tiene que ver con una mirada general sobre las lenguas que vamos aprendiendo en distintos intercambios sociales. Entonces, con respecto a delante mío y detrás tuyo, vimos el ejemplo de un académico de la Real Academia Española, pero ahora quería traer a colación un ejemplo de un hilo de Twitter en el que, como van a ver, ¿sí? Este es el hilo de Twitter, hay una defensa y una queja de la sanción sobre los usos no binarios, pero al mismo tiempo hay una sanción sobre otras expresiones que utilizamos los hablantes. O sea, se dan todo el tiempo estas contradicciones cuando pensamos en las lenguas, ¿sí? Entonces, esta frase de una vez una persona me dijo, no digas chiques, arruina el lenguaje, y acota. La misma persona que dice, viste si dijiste, ¿sí? Entonces, claramente hay ese contraste con respecto a las miradas sancionadoras. Bueno, muy bien. Entonces, hay otra perspectiva que también es predominante en los procesos de escolarización, que es la que se centra en la comunicación. Y la perspectiva que se centra en la comunicación no se posiciona tanto
en el lugar de invalidar directamente las formas que se alejan de la opción estándar, ¿sí? Pero como se encuadra, presenta un encuadre estrictamente ligado al contexto comunicativo, entonces surgen nociones como adecuación, registro, y entonces termina viendo como una serie de recomendaciones hacia la lengua estándar, sin sancionar directamente las variedades, pero mostrando que hay una diferencia de estatus entre cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, una cuestión que me parece interesante, que se desprende de la perspectiva tan centrada en la comunicación, y quizás exclusivamente en la comunicación, es que cuando se proyecta la descripción de lenguas, termina habilitando ideas como las de que X lengua esconde una belleza y una percepción del mundo única. Fíjense que son miradas que están muy vinculadas con eso de la comunicación, ¿sí? Del contexto, de la adecuación. O tiene características que la habilitan como lengua universal, ¿sí? Es decir, universal en el sentido de, tiene estas características X, ¿sí? Que hace que todos podamos hablar esta lengua y comunicarnos con ella. O esta otra como el tipo de, es la lengua de la comunicación en el siglo XXI. Entonces, muchas veces, no es que directamente la perspectiva comunicativa o centrada en la comunicación esté diciendo esto, pero el tipo de razonamiento y de planteo que subyace lleva o habilita este tipo de ideas con respecto a las lenguas. Entonces, si bien directamente no están expresados estos mitos en estos dos enfoques, sí habilitan estos enfoques que suceda esto. Es como, no sé, ciertos contextos políticos de candidatos políticos que directamente no están diciendo que se ataque a las disidencias, pero hay un discurso que habilita luego el ataque a las disidencias, como para pensar en un razonamiento, en un paralelismo en ese sentido. Entonces, estos enfoques no plantean directamente que vayamos atrás de estos mitos, pero el tipo de mirada habilita que surjan estos mitos después en las comunidades sociales, o sea, las comunidades en general. Entonces, uno de los mitos es el mito de la homogeneidad lingüística, ¿sí? Es decir, que no hay diversidad, ¿sí? No hay diversidad en distintos entornos, no hay diversidad cuando decimos español, no hay diversidad, cuando decimos mapudungun, no hay diversidad. Y estamos describiendo cuestiones homogéneas. Entonces, de este mito se desprenden dos aspectos. Uno, la idea de que todas las formas que se alejan de lo que yo considero que es la lengua son incorrectas, ¿sí? Digo lo que yo considero porque muchas veces ni siquiera se conoce una normativa cuando la hay, ¿sí? Sino que termina siendo una especie de constructo de, bueno, creo que es por acá, y si me dicen alguna variante que no es por donde entiendo, ya sea porque ese fue mi recorrido académico o por lo que sea, la considero incorrecta, ¿sí? O sea, esa mirada. Y por el otro, la idea de que una lengua no puede cambiar, ¿sí? Que con el paso del tiempo la lengua se tiene que mantener estable, homogénea en todo sentido, ¿sí? Entonces, estas son dos ideas que se desprenden del mito de la homogeneidad lingüística. El segundo mito es el mito de la imposibilidad de la enseñanza de la traducción, ¿sí? Este mito está bastante más ligado con esta perspectiva tan centrada en la comunicación. Entonces, surgen de este mito, se desprende la idea de que hay lenguas que son más fáciles y hay lenguas que son más difíciles, ¿sí? Y el mito de que una lengua X solo puede ser transmitida dentro de la comunidad que comparte la misma cosmovisión, ¿sí? O sea, en ese sentido está tan ligada a un contexto comunicativo que por fuera de ese contexto comunicativo difícilmente puede ser transmitida, ¿sí? Porque hay que compartir una cosmovisión, ¿sí? Para poder aprender esa lengua. Entonces estas son dos ideas que surgen de este mito de la imposibilidad de la enseñanza y la traducción. Bien, entonces hay una alternativa de mirada sobre las lenguas a esto, y es una alternativa como
podrán intuir de lo que vengo diciendo, estas dos perspectivas que estoy ofreciendo no tienen un peso científico, o al menos dentro de lo que entendemos como científico. No es el objetivo tampoco, ¿sí? No, o sea, no es una crítica, sino no es el objetivo, ¿sí? Pero cuando intentamos hacer algo más científico en relación a las lenguas, vamos a prestar atención a otras cosas. Entonces, una perspectiva científica lo que va a intentar es describir los fenómenos que observa, ¿sí? Sin plantear si son correctos o incorrectos, lo va a describir, ¿sí? Como haría un biólogo con las especies que vaya descubriendo, o sea, las va a descubrir, no las va a evaluar en función de una especie en particular o un, no sé, un ideal de animal en particular. Otra búsqueda de la perspectiva científica es definir el objeto de estudio, o sea, básicamente, ¿qué estamos estudiando? ¿Sí? Esto vamos a ver que es muy importante. Y buscar explicaciones, pero explicaciones que además permitan alcanzar generalizaciones, ¿sí? De lo que estamos intentando dar cuenta. Bien, entonces, por ejemplo, si volvemos a estos ejemplos que estábamos viendo antes, ¿qué miraría una perspectiva científica? Bueno, por un lado, vería que hay una alternancia entre delante mío, detrás tuyo, y delante de mí, detrás de vos. Alternancia en el sentido de que están expresando el mismo tipo de contenido informativo, pero que según la variedad que estemos observando, ¿sí? O según los hablantes que estén expresando, vamos a tener o una expresión o la otra, ¿sí? Pero además va a prestar atención a otras cosas, porque no es que es arbitrario lo que pasa, sino que, por ejemplo, lo que se mira es que hay alternancias dentro de las lenguas, de la propia lengua, que son parecidas. Esta idea de que, por ejemplo, un amigo de ellos o un amigo suyo, ¿sí? Tenemos esas dos formas que no son tan lejanas a lo que estamos viendo antes, simplemente que sea con otra clase de palabra, pero sea esa alternancia, o la idea de nosotros, nuestra idea, lo mismo. Entonces, una regla que se puede proponer para empezar la investigación es pensar esto, que cuando tenemos este ítem D con un pronombre como mi, vos, ellos, nosotros, puede externalizarse también esta información, la misma información que externaliza eso se puede externalizar como la forma del posesivo. O sea, alternan según la variedad. ¿Sí? Son como dos formas distintas de expresar lo mismo y van a cambiar con respecto a las lenguas. Entonces, no es tan distinto como pensar que la idea de casa en español se externaliza como casa y en mapudungun se externaliza como ruca, o en inglés se externaliza como house, o en francés se externaliza como maison, etc. ¿Sí? Vamos al otro ejemplo, el de vistes y dijistes, de nuevo. Se observa el contraste de variedades que dicen vistes y variedades que dicen viste, pero además se miran otros datos. Entonces se presta atención a que en ambas variedades, para otras formas que implican a ese vos, esa segunda persona, se dice verás, dirás, ves, decís, veías, decías, etc. Entonces hay una regla, no es que los hablantes que agregan la S hacen cualquier cosa, sino que hay una regla general en la que esa información de segunda persona del singular, vos, ese vos o tú, según la variedad, se va a externalizar con el sonido S al final del verbo. Entonces, lo que están haciendo los hablantes que dicen vistes, dijiste, están aplicando la regla. O sea, tiene que terminar en S, ponemos una S. ¿Bien? Después se buscarán otras explicaciones, pero ya tenemos un punto de partida. Y fíjense que no hay una evaluación de ninguna índole, de si es mejor, si es peor, si nada. No, queremos entender cómo funciona ese sistema, ¿sí? Y por qué habilita las alternancias que habilita. Entonces, cuando vamos definiendo el objeto de estudio, ¿sí? Hay algunos puntos que resultan fundamentales. Esta idea, y acá volvemos a estas comillas que decía al principio de lenguas. Bueno, ¿qué son las lenguas? Básicamente son abstracciones, ¿sí? Y abstracciones en el sentido de que no representan las manifestaciones exactas, ¿sí? Y concretas de los individuos. Es como si pensáramos que la etiqueta
árbol, ¿sí? Representa, no es una abstracción, entonces que todos los árboles son iguales o que todo lo que llamamos árbol se distingue exactamente de manera exactamente homogénea a lo que llamamos arbusto, pongámosle, o cualquier otra planta. Entonces, son etiquetas. Cuando hablamos de lenguas, estamos pensando en abstracciones, no nos estamos deteniendo en las manifestaciones de cada uno de los individuos, porque no hay dos individuos que externalicen ese sistema lingüístico, un sistema lingüístico, el que sea de la misma manera. Entonces, para poder procesar el mundo, necesitamos abstraer de alguna manera. Bueno, las lenguas son unas abstracciones, y en esa abstracción se juegan, ¿sí?, aspectos sociales que llevan también a decir, bueno, las lenguas terminan siendo meras etiquetas que se ponen muchas veces en función de cuestiones que son de índole política, ¿sí? Muchas veces pongo una etiqueta a manifestaciones que pueden ser bastante distintas y quizás merecerían 2 o 3 etiquetas, pero necesito mostrar contundencia y homogeneidad, ¿sí?, por el recorrido político que esté transitando. Y otras veces todo lo contrario, necesito diferenciarme, ¿sí?, por cuestiones políticas, entonces uso 2 etiquetas. Entonces las etiquetas terminan siendo, reflejando muy poco de lo lingüístico, ¿sí? Hay algo de lo lingüístico que se ve reflejado, pero en general las etiquetas están pensadas para responder a cuestiones más de índole político, histórico, de contexto, etc. ¿Sí? Y eso es importante tenerlo claro, porque claramente no van a ser nuestro objeto de estudio, ¿sí? Es como que para el botánico el objeto de estudio sea la abstracción árbol, no, se va a detener a observar a cada uno de los miembros de esa especie que etiqueta de manera general para la comunicación, para la descripción, etcétera, como árbol. ¿Bien? Entonces, en este sentido, la perspectiva científica va a observar las producciones lingüísticas de los individuos de la especie humana. Es decir, las manifestaciones reales. Eso es lo que nos interesa. Y mirar cómo va variando, ¿no? Las etiquetas de lenguas van a servir para, bueno, poder expresar esa comunicación de lo que estamos observando. Y en particular, me interesa como mencionar la perspectiva que tiene en este sentido la gramática generativa, que es el programa de investigación que surge a partir de, a mediados del siglo XXI, perdón, a mediados del siglo XX, de la mano de Noam Chomsky, bueno, y toda una corriente de investigadores que se enmarcan en el programa, porque la gramática generativa lo que plantea concretamente como objeto de estudio es no las lenguas, que serían, como digo, etiquetas y la manifestación de algo, ¿sí?, sino el lenguaje, como una característica biológica de la especie humana, ¿sí? Entonces este es un punto importante para pensar qué tipo de preguntas se hace, qué tipo de búsquedas está realizando. Por eso me parecía mencionarlo, porque muchas de las cosas que estoy diciendo que voy a decir claramente están enmarcadas en una mirada que va pensando en el lenguaje como característica biológica de la especie humana y en esta etiqueta de lenguas y variedades como la externalización de ese, o las distintas manifestaciones de esa característica biológica. Bien, entonces, ¿qué preguntas nos vamos haciendo? Bueno, con respecto a los datos que veíamos antes, los contrastes que veíamos antes, desde una perspectiva científica, por ejemplo, y en una perspectiva enmarcada también desde la gramática generativa, nos vamos a preguntar, por ejemplo, ¿por qué tiene lugar la variación que observamos? ¿Qué tienen en común esas alternativas? Si a nivel abstracto podemos recuperar algo en común. ¿Qué propiedades del sistema lingüístico se van a identificar? Es decir, esto que decíamos al principio de tengo unidades menores que voy combinando. Bueno, ¿cuáles son esas unidades más pequeñas? ¿Sí? ¿Hasta cuánto puedo desgranar lo que combino? ¿Sí? Y en ese sentido, estas preguntas van a llevar a la que subyace, está de fondo en las investigaciones generativistas fundamentalmente, que es, bueno, ¿qué características del lenguaje humano externalizan o podemos identificar en estas pequeñas manifestaciones del lenguaje humano? Entonces, con esto en mente, vamos ahora al tema de los mitos.
Entonces, habíamos hablado del mito de la homogeneidad lingüística, ¿sí? Con sus las dos aserciones que se desprenden del mito de la homogeneidad lingüística. Entonces, con respecto al primero, todas las lenguas que se alejan de lo que considero que es la lengua son incorrectas. Vemos que, por ejemplo, en el contraste el contraste este de vistes, viste, vistes, lo que muestra, como para poner en cuestión o al menos problematizar la idea de incorrección, es que este contraste lo que muestra es justamente que la forma que está sancionada o que se considera incorrecta es la que sigue el patrón regular de agregamos si es segunda persona, agregamos ese al final del verbo. Mientras que la forma que se reconoce como la aceptada termina siendo la excepción, no responde a una regla del sistema. Entonces, es interesante esto para poner en cuestionamiento o al menos reflexionar sobre a qué le estamos llamando incorrecto cuando hablamos de incorrecto. Y con respecto a la idea de la lengua no puede cambiar, es evidente que los sistemas lingüísticos cambian todo el tiempo, ¿sí? Y cambian por distintas razones, algunas que son simplemente cuestiones de sistema, como por ejemplo el hecho de que cuando hablamos pronunciamos una onda sonora, y esa onda sonora es la que vamos segmentando, y a veces la epifiamos en las segmentaciones, ¿sí? El típico caso de la canción Aurora, que dice azul un ala, y todos cantamos azul un ala, e imaginamos que Zulunal es un prócer y todas estas cosas, o parecidas, anécdotas parecidas que podemos recuperar de nuestra niñez. Entonces eso es algo interno del sistema. Otras veces esos cambios se dan por situaciones de contacto lingüístico, por ejemplo, ¿sí? Donde ya hay dos sistemas lingüísticos conviviendo y entonces, hay como una alteración en relación a la evidencia lingüística que escuchamos y eso puede tener incidencia y, otras razones más. Entonces, básicamente lo esperable es que existe el cambio lingüístico, porque eso implica que el sistema esté en uso, que la lengua está viva, ¿sí? Que es un sistema que está con vitalidad, que se emplea y como tal en ese empleo le pasan cosas que producen un cambio. Un sistema que no cambia es porque está muerto, ¿sí? Como lo que sucede con el latín clásico. El latín clásico podemos recuperar a partir de documentos en los corpus y demás, pero es estático, ya no tenemos hablantes de latín clásico, ¿sí? Y los intentos de recuperación del latín que se hacen, o sea, hay gente que se junta a hablar en latín clásico, necesariamente terminan motivando cambios. O sea, ya hay registrados cambios en esas comunidades. ¿Bien? Entonces el cambio es un signo de vitalidad, justamente en relación a las lenguas. Y este es el primer gran desafío para pensar la revitalización de una lengua, porque si nos quedamos en, no, pero no puede cambiar, porque es así, porque así es la forma que yo recuerdo que hablaban mis abuelos, y no podemos salir de eso, tenemos un problema, porque quedamos estancados en un proceso que no caracteriza a un sistema que está vivo. ¿Sí? Entonces este es un primer gran desafío de trabajo con los hablantes para pensar en la revitalización de una lengua, con los hablantes y con los que quieren aprender la lengua y con toda la comunidad que está involucrada y conviviendo en un contexto en el que hay una lengua que necesita o debe ser revitalizada. Bien, vamos con el otro mito, el mito de la imposibilidad de la enseñanza o la traducción. Entonces esta idea de que hay lenguas que son más fáciles y hay lenguas que son más difíciles. Entonces en relación a esto, como decía, ya está demostrado, evidencia empírica, que cualquier individuo de la especie humana, bajo condiciones mínimas, ni siquiera gran cosa, o sea, simplemente que le hablen, que tenga un entorno lingüístico que le hablen y que escuche emisiones lingüísticas, va a desarrollar la lengua de ese entorno, ¿sí? Lo que se hable en ese entorno. Así es que eso está demostrado. Entonces no hay como limitaciones de, no, porque si naciste en tal región del planeta no, y de bebé te llevan a tal otra región del planeta, no vas a poder aprender la lengua de ese otro lugar porque es más difícil o por lo que sea. O sea, no hay una imposibilidad a nivel de especie.
¿sí? de hacer ese aprendizaje. Y por otro lado, es interesante pensar que los sistemas lingüísticos externalizan, sí, son diferentes, externalizan distinto tipo de información, eso que llamamos, o sea, los enfoques actuales formalistas, se les llama a cada externalización léxico, ¿sí? No piensen cuando digo léxico, no piensen en la palabrita en el diccionario, sino que puede incluir más cosas. Es todo lo que se externaliza y se vincula con algún tipo de significado. Y eso tiene que aprenderse, o sea, es algo que que hay que aprender, ¿sí? Pero es esto, son manifestaciones del lenguaje humano, o sea, simplemente hay que aprender a asociar esa secuencia de sonidos o de señas con el significado correspondiente, y ya está. Y el problema de muchas veces en relación a este mito, o esta idea que se desprende del mito de la facilidad y la dificultad, el problema vuelven a ser las etiquetas, porque si no estuviéramos tan condicionados por las etiquetas que les ponemos a las lenguas, podríamos percibir otras sutilezas, ¿sí? Con respecto a facilidades y dificultades. Y también nos daríamos cuenta que esa dificultad y esa facilidad es relativa, depende de cuál sea nuestro punto de partida. Quizás vemos como un poco más simple de aprender una lengua como el portugués, que no es casual que la veamos más simple. Si miramos geográficamente la ubicación en la que está y vemos un poco cuál ha sido la historia también de el español y lo que se etiqueta como español y lo que se etiqueta como portugués, tiene sentido de que haya algún tipo de cercanía que haga que pueda resultar más fácil, ¿sí? Entonces, muchas veces esto de poner etiquetas incide en esta idea, y también es importante pensar esto, que la facilidad y las dificultades relativa a cuál sea la lengua o el sistema lingüístico del que estoy partiendo, ¿sí? Bien, y después esta otra idea, la de la lengua solo puede ser transmitida dentro de una comunidad que comparte la misma cosmovisión. Entonces, acá sí, por supuesto que el entorno tiene un rol fundamental en la conformación de ese léxico, entendido en un sentido amplio, como decía antes. ¿Sí? Si estoy en un contexto en el que es relevante, por ejemplo, identificar los distintos matices de la nieve, porque va a ser fundamental para la supervivencia, seguramente tendré un léxico en el que todas esas sutilezas de si está empezando a caer, si está cayendo, si está acumulada, si es muy abundante, etcétera, 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 esté materializado de alguna manera en el léxico, mientras que en una zona tropical no tendría mucho sentido tener todas esas opciones para referir a la nieve, ¿sí? Entonces, por supuesto, el entorno tiene un rol en esa conformación del léxico, lo que no implica que sean sistemas, o sea, la parte más universal del lenguaje, o sea, lo que decimos que es el lenguaje humano, lo que entendemos como el lenguaje humano, sea diferente, ¿sí? Es un poco, si pensamos en esto, bueno, o sea, yo que soy lingüista, conozco un montón de terminología, de construcciones y demás vinculadas con la lingüística. Ahora, si me pones a conversar con un mecánico, y voy a quedar fuera de juego todo el tiempo con respecto a la terminología de ese contexto, porque hay sutilezas que son relevantes que maneje el mecánico que yo no, como usuaria simplemente del vehículo, no tengo por qué manejar o no, pero eso no implica que no las pueda aprender, ¿sí? Bien, entonces, de nuevo, esta idea de que la lengua puede utilizarse, o sea, más allá de esto que estoy diciendo, el punto es que la lengua en cuestión, que se puede utilizar en diferentes contextos y entornos, también es un signo de vitalidad. O sea, cuando quedamos atados a, no, porque esta lengua solo se puede utilizar en este contexto de naturaleza y de vínculo, y si salimos de ahí y la pensamos en un ámbito académico, no se puede. Es algo raro, primero, de pensar, y segundo, que es un claro signo de que la lengua está detenida, que no tiene vitalidad. Una lengua que está viva, que tiene un sistema lingüístico que tiene vitalidad, puede utilizarse para manifestar cualquier tipo de información en cualquier contexto, ¿sí? No hay limitaciones ahí. Entonces, aquí es donde entiendo que está el segundo gran desafío para la revitalización de una lengua, ¿sí? Este trabajo de
poder pensar en la lengua en uso en diferentes contextos y también como problematizar un poco esta idea romántica de la lengua con una cosmovisión en particular, ¿sí? Porque realmente es un problema para la vitalidad de la lengua pensarla en esos términos. Y con lo que quería cerrar es que algo que me llama poderosamente la atención es cómo funcionan los mitos según la lengua de la que estemos hablando. Entonces, de nuevo, con respecto a estos dos mitos me interesa mostrar algunos contrastes que se pueden recuperar fácilmente. Entonces, con respecto al mito de la homogeneidad lingüística, cuando se habla de lenguas hegemónicas, la idea, ¿sí? En lenguas hegemónicas estoy hablando de inglés, español, francés, etcétera. Cuando estamos pensando en términos de homogeneidad, esa homogeneidad se la utiliza, no se pone en gran cuestionamiento al menos, sino que se la utiliza para establecer una forma que es la estándar, que es la que se va a utilizar para la comunicación, para la enseñanza, para la traducción, la que se va a extender, con la que se va a expandir a lo largo del mundo, ¿sí? Entonces, sí, se habla de variación, pero no es el eje, no es, uy, las diferencias, sino queremos expandirnos, la mostramos así, homogénea, ¿sí? Entonces, y todos compramos ese discurso. Mientras que con respecto a las lenguas minorizadas, hay muchísima discusión, muchísima fragmentación, muchísima esta idea de mi variedad es la que está bien y termina tan individualizada cuál es la variedad que resulta problemático poder encontrar algún tipo de consenso. Entonces, muchas veces la lógica en relación a las lenguas minorizadas es que hay un intento por reflejar la variación en extremos que hace imposible que pueda funcionar para la comunicación, para la enseñanza, para expandirse en otros ámbitos. El mito de la imposibilidad de la enseñanza y la traducción. Entonces, esta idea de que hay lenguas más fáciles y difíciles, ¿cómo se aplica en cada caso? Bueno, en las lenguas hegemónicas, la idea de facilidad es que siempre se presenta como que son las lenguas más fáciles de aprender. Pensemos en el inglés. El inglés se presenta como qué buena esta lengua que es tan fácil de aprender. ¿Sí? No importa que sea súper distinta, siempre se nos presenta como una lengua fácil de aprender. Entonces, se hace mucho hincapié en mostrar los aspectos similares y lo que puede parecer más complejo o arbitrario simplemente se le pone mucho énfasis. Si pensamos, por ejemplo, en carreras de inglés, de profesorados, vemos el peso, por ejemplo, que se le da toda la cuestión de la pronunciación del inglés, que realmente es difícil y muy distinta, es difícil porque es muy distinta a las lógicas de pronunciación del español, por ejemplo. ¿Sí? Pero el mensaje general es una lengua fácil y si esto es difícil lo trabajamos y seguimos viaje, así se puede expandir la lengua. En relación a las lenguas minorizadas, hay casi un regodeo en mostrar los aspectos exóticos y esta idea de que son únicas y que son difíciles. ¿Sí? Bien, la lengua que solo puede ser transmitida dentro de la comunidad que comparte la misma cosmovisión. En relación a las lenguas hegemónicas, ¿sí? Esta idea en realidad está puesta, el énfasis está puesto en la capacidad de adaptación. Esa es como la ganancia que tienen estas lenguas, la capacidad de adaptación y empleo en diferentes contextos, situaciones, y hay miles de materiales que enfatizan en eso, y la idea general que tiene, que circula, es esta, ¿sí? La de que pueden adaptarse a cualquier contexto. Mientras que cuando hablamos de lenguas minorizadas, lo que se las suele pensar y mostrar también desde muchos lugares, pero también pensar como lenguas que están totalmente amarradas y dependientes de una cultura y de un contexto específico. Entonces, bien, como vemos, la mirada o la aplicación de los mitos y cómo entender los mitos, primero, se puede desarticular desde una perspectiva científica, y segundo, la permanencia de esos mitos parece reforzar esta tensión entre lenguas hegemónicas y lenguas minorizadas, y si bien los mitos están presentes y son los mismos, se aplican y tienen diferentes consecuencias cuando estamos pensando en lenguas hegemónicas y en lenguas minorizadas. Entonces, en ese sentido, lo que me interesa es como dejar esta última
reflexión o esta pregunta para que continúe la reflexión, que tiene que ver con cómo pensar cuando estamos reflexionando sobre la revitalización de una lengua o estamos comprometidos con el trabajo de revitalización de una lengua. Entonces, si estamos involucrados con eso, la pregunta es si no les parece importante tener en cuenta la formación lingüística para ayudar a desarticular mitos y romper con todas estas cuestiones que intenté compartir en este material. Así es que, bueno, con esto termino y espero que esto que he compartido sirva para continuar discutiendo y reflexionando. Y Mañú Meyuwin también al Kutumufia.